Cada caso de autismo es único. Algunos no pueden pronunciar ni una sola palabra, mientras que otros tienen un vocabulario sumamente rebuscado. Algunos terminan siendo genios expertos en una profesión, mientras que otros dependen de sus familias para toda la vida. ¿Qué es realmente el autismo? ¿Por qué ocurren estas diferencias? ¿Será que algunos no van al terapeuta correcto y por eso nunca avanzan? Si te lo estás preguntando, entonces sigue escuchando. Estrategia educativa con David Vázquez. Estrategia educativa con David Vázquez. Maestros y psicólogos encontrarán un espacio para sus habilidades avanzar. Estrategia educativa con David Vázquez. Estrategia educativa con David Vázquez. David Vázquez. Te doy la bienvenida al episodio número 5 de Estrategia Educativa, un espacio que hemos creado aquí en Neuropsicología RD para que los psicólogos y maestros siempre tengan las mejores estrategias en sus manos. Mi nombre es David Vázquez y hoy vengo con mucha energía porque este tema de autismo sencillamente me encanta. Yo duré 4 años trabajando como psicólogo en una escuela donde se tenía un proyecto de inclusión y los principales casos que veía eran de autismo. Obviamente, cuando yo empecé yo estaba como que un poco perdido porque yo tenía conocimientos, pero eran conocimientos muy generales. Por eso, cada vez que yo veía un caso, yo siempre me preguntaba, oye, ¿pero de verdad tiene autismo? Porque cada caso en realidad era totalmente diferente. Habían algunos niños con autismo que yo decía que eran unos genios. Por ejemplo, yo trabajé con un niño súper funcional, que era un genio, yo digo que era un genio, en relación a esto de los dinosaurios, porque él se sabía el nombre común y el nombre científico de todos los dinosaurios. Sabía el orden en que murieron y desaparecieron, y él podía durar horas y horas hablando sobre dinosaurios. Pero por otro lado, tenía adolescentes con autismo que a pesar de que ya tenían 15 o 16 años, eran totalmente dependientes. Algunos no podían agarrar un lápiz y hasta necesitaban ayuda para vestirse o comer. Y es aquí entonces donde yo debo aclarar el primer punto. El autismo es una condición que es independiente de la inteligencia. Es así como nosotros podemos encontrar personas con autismo que tienen un alto coeficiente intelectual y otra persona con autismo que tiene un coeficiente intelectual muy bajo. Y ahora seguro que estás diciendo, ok David, lo entiendo, el autismo es independiente de la inteligencia, pero ¿qué es el autismo entonces? Qué bueno que lo preguntas, porque a pesar de que muchas personas ven el autismo como algo complejo, en verdad, el autismo solamente tiene 3 características. Sí, así como lo oyes, solamente tiene 3 características y son las siguientes. Primero, hay escasas habilidades de comunicación. Segundo, escasas habilidades sociales. Y tercero, conductas repetitivas e intereses restringidos. Ahora, para que lo entiendas profundamente, aquí te explico cada característica en detalle. Empecemos con las escasas habilidades de comunicación. Aquí nos vamos a encontrar con 2 extremos, desde el niño que nunca desarrolla el habla hasta el niño que habla de manera muy repetida. Por ejemplo, una vez trabajé con un niño que cuando él quería agua siempre decía, quiere agua, quiere agua, quiere agua, quiere agua, y se mantenía repitiéndolo hasta que tenía el vaso de agua en sus manos. Ese es un ejemplo de habla repetitiva. Con esto de las escasas habilidades de comunicación también nos podemos encontrar con que las personas con autismo entienden todo literalmente. Es decir, a ellos se les dificulta comprender el doble sentido o el sarcasmo. Por eso es que cuando trabajamos con ellos siempre debemos evitar frases que tengan este doble sentido, como por ejemplo, sigue ahí para que veas lo que te va a pasar, porque cualquier niño se lo tomaría como, creo que estoy haciendo algo mal. Pero una persona con autismo se lo tomaría literalmente. Ellos van a seguir para ver lo que les va a pasar. Otro aspecto dentro de las habilidades de comunicación es que en el autismo frecuentemente hay un retraso en la adquisición del habla. Eso no ocurre siempre y de hecho este aspecto es lo que diferencia a una persona con síndrome de Asperger y a una persona con autismo de alto funcionamiento. Ojo, porque muchas personas creen que el síndrome de Asperger es lo mismo que el autismo de alto funcionamiento, pero esto no es así. La diferencia está en que en el síndrome de Asperger no hay un retraso en la adquisición del habla, mientras que en el autismo de alto funcionamiento sí.
A mí me pasó que durante mucho tiempo estuve trabajando con un niño que siempre decían que tenía síndrome de Asperger. Ese era de hecho su diagnóstico formal porque él era un niño muy funcional. Pero un día, que de hecho fue casi al azar, la mamá comentó que su hijo había empezado a hablar a los 6 años y que para empezar a hablar ella tuvo que llevarlo a terapia del habla. En ese momento yo dije, bueno, entonces no es Asperger, sino autismo de alto funcionamiento. Pero bueno, vamos, en mi opinión eso no es tan relevante, por lo menos para ese caso individual, porque al final ese niño siempre obtuvo la estimulación que necesitaba. Mal hubiese sido que por decir que tenía síndrome de Asperger, el niño nunca hubiese recibido la ayuda en su desarrollo del habla. Pero como eso no pasó, no creo que haya habido ningún problema. Veamos entonces la siguiente característica: escasas habilidades sociales. Aquí nos podemos encontrar con que el niño no muestra interés por los demás, es decir, no anda buscando constantemente relacionarse ni compartir con las personas que le rodean, aunque debo aclarar que esto no siempre es así tan marcado. También nos encontramos con lo que se llama contacto visual atípico. Y aquí es donde la gente dice, sí, es verdad, a ellos no les gusta mirar a los ojos. Pero la verdad es que también ocurre exactamente lo contrario. Hay niños con autismo que se te acercan y se pegan muchísimo a tu cara y se quedan mirando a tus ojos de una manera bastante incómoda muchas veces. O sea que en verdad pueden ocurrir las dos cosas, el que no mira a los ojos y el que mira obsesivamente a los ojos. En eso de las habilidades sociales también encontramos dificultades para anticipar sentimientos y pensamientos. Por ejemplo, a ellos se les dificulta saber cuándo una persona está triste o está enojada. También se les dificulta descubrir por qué una persona está triste, enojada o feliz, o sea, qué causa ese sentimiento. Y esto tiene que ver con una función llamada teoría de la mente. Si este es un tema que te interesa, te recomiendo mucho que busques en internet teoría de la mente y autismo, porque de verdad hay muchísima información valiosa de por qué ocurre esta dificultad en el autismo. De hecho, hay un libro que lo escribieron Patricia Holling y Baron Cohen que se titula Enseñar a los niños autistas a comprender a los demás. De verdad es un libro que yo te recomiendo mucho y de hecho te voy a dejar un enlace en la descripción de este episodio para que sepas cómo puedes adquirirlo en caso de que lo desees. Y por último, también nos encontramos con que las personas con autismo tienen dificultades para aceptar diferentes perspectivas. Es como si ellos vivieran en un mundo de blanco o de negro, casi sin intermedios. O sea, por ejemplo, si le decimos que los ladrones son malos y ellos lo aceptan, el ladrón siempre será malo. No importa si el ladrón robó una medicina para salvar a su madre, no, eso no importa. Esa persona es mala porque es un ladrón. Ahora veamos la última característica, intereses obsesivos y conductas repetitivas. Aquí nos encontramos con conductas bien repetitivas como el aleteo de las manos, los giros sobre sí mismos, golpearse con rapidez alguna parte del cuerpo y cosas parecidas. A esas conductas también se les conoce como estereotipias. También encontramos intereses obsesivos que ocurren cuando ellos se enfocan en una misma cosa, como en el caso del niño que solo hablaba de dinosaurios. Ahora bien, tengo algo que aclarar. El interés obsesivo no solo se da en el autismo de alto funcionamiento. Hay niños con autismo que muestran interés obsesivo por otras cosas más simples, como organizar sus juguetes por el orden de tamaño o solo comprar juguetes de un color, digamos el color verde, o en cosas más simples todavía, como mover una cuerda siempre a la misma velocidad y durante un tiempo específico. Digamos que son 5 minutos. Siempre serán 5 minutos. O sea que los intereses pueden variar, pero en la mayoría de los casos será un interés obsesivo. Esa misma obsesión provoca dos cosas. Primero, provoca rabietas ante cambios. Si ellos están acostumbrados a que siempre almorzamos en casa de la abuela luego de la escuela, siempre debemos almorzar en casa de la abuela luego de la escuela. Y el día que eso cambia, puede crear una rabieta increíble si no preparamos al niño con suficiente antelación. Y segundo, se producen lo que se conoce como isletas de inteligencia, que consisten en que la persona con autismo desarrolla una gran inteligencia en un solo ámbito, ya sea la música, las matemáticas, los dinosaurios, la historia, y se vuelven muy buenos en eso, pero en todo lo demás tienen serias dificultades.
Si te fijas bien, estas tres características se pueden dar independientemente de la inteligencia. Por eso hay tanta variedad dentro del autismo. Algunos son más funcionales que otros, algunos tienen más intereses obsesivos que otros, algunos tienen mayor dificultad en las habilidades sociales, mientras que otros su mayor debilidad está en la comunicación. Todo es muy variable, pero en todos los casos estas son las tres características básicas. Y ahora viene la pregunta más importante: ¿dónde fallan los terapeutas? Antes de responder, quiero aclarar que como el autismo es un espectro y es algo muy amplio, los resultados que se obtienen no siempre dependen de los terapeutas. Cada caso es muy particular y sería injusto culpar a alguien por la falta de avance. Sin embargo, en mi experiencia he visto una falla muy frecuente en los terapeutas que trabajan con estos niños. Y la falla es la siguiente. Muchas veces las intervenciones se basan más en lo que se considera normal y menos en lo que es funcional para el individuo. Es como si el parámetro para juzgarlos son las personas promedio y el objetivo final es la normalización. Para que entiendas este punto te voy a dar dos ejemplos. Veamos el caso de los intereses restringidos. Hay profesionales que dicen que hay que eliminar eso de que las personas con autismo se están enfocando en una sola cosa, porque eso los limita mucho en la educación, y es importante que ellos puedan aprender de todo, igual que todos los demás. Sin embargo, hay una postura que establece justamente lo contrario, que en vez de ver los intereses restringidos como un problema, deberíamos verlos como una fortaleza, porque si ellos llegan a especializarse en algo, ellos serán unos expertos en eso que llama su atención. Y aquí muchas personas me dicen: David, eso se oye muy bien, pero eso como que solamente aplica al autismo de alto funcionamiento, porque yo no he visto un niño con autismo de bajo funcionamiento que logre especializarse en algo. Bueno, en ese caso creo que tienes que buscar más información, lamento decírtelo, porque yo he visto niños con autismo de bajo funcionamiento que logran especializarse en cosas muy complejas como la pintura. Ok, yo no soy pintor profesional para opinar así como con esa profundidad, tú ves. Pero lo que yo he visto es que muchos niños con autismo han logrado, por ejemplo, manejar esto de la pintura o de la música a niveles que personas como yo, por ejemplo, no podemos. Así que no hay que asumir que esto solamente aplica para el autismo de alto funcionamiento. Y si vemos un interés marcado independientemente del tipo de funcionamiento, en vez de eliminarlo, es bueno que lo explotemos para llegar a otras áreas de desarrollo. El otro ejemplo es el caso de las estereotipias. Como dije antes, las estereotipias son esos movimientos marcados como el aleteo de las manos cuando ellos se emocionan, caminar en puntillas, ese es muy frecuente, y cosas así. He visto muchos terapeutas que se enfocan en eliminar estas conductas solo porque las consideran anormales y no dan prioridad a otros objetivos terapéuticos. Por ejemplo, si yo tengo que elegir entre eliminar una estereotipia o estimular el lenguaje, definitivamente me voy con el lenguaje, porque esto es algo súper esencial para el desarrollo de la autonomía. Y mientras tanto me enfocaría no en cambiar la estereotipia porque crea que eso es algo anormal, sino en entender por qué ocurre la estereotipia. Mira, la estereotipia en realidad es un mecanismo típico en el autismo y es un mecanismo de regulación que no siempre trae consecuencias negativas. En vez de modificar esta conducta, yo me enfocaría en ver cuáles son los aspectos del ambiente que están provocando la estereotipia y cambiaría el ambiente lo más posible. De esta forma, yo dejaría de utilizar lo normal, lo promedio, como si fuera mi punto de referencia, y me enfocaría más en lo que es funcional para la vida de esta persona. Ahora bien, para que no vayas a decir por ahí que David dice que las estereotipias no deben tratarse, quiero aclarar que hay dos excepciones a este planteamiento. El primero ocurre cuando las estereotipias consisten en autoagresiones, como por ejemplo morderse las manos, que de hecho lo he visto y a veces se muerden las manos de una manera tal que se les queda un hoyo ahí, o por ejemplo cuando se golpean la cara. Y la segunda excepción ocurre cuando las estereotipias son muy disruptivas en el ambiente social, como cuando un niño grita muy fuerte en algunas reuniones solo por el estrés que esto le causa. En esos casos, esto de las estereotipias sí se volverían una prioridad dentro de los objetivos terapéuticos.
Entonces, ya para resumir, si estás trabajando con autismo, por favor, deja de enfocarte en la norma como tu marco de referencia. Recuerda que para crear una sociedad verdaderamente inclusiva, no debemos enfocarnos en que todos se comporten de la misma manera, sino en aceptar y sobre todo valorar las diferencias de todos. Si deseas conocer más sobre autismo, hay un libro que yo siempre recomiendo que es Autismo y Síndrome de Asperger, ese es el título, que fue escrito por Baron Cohen. Te dejaré un enlace donde puedes adquirirlo en la descripción de este podcast. Y también el libro que mencioné al principio, Enseñar a los niños autistas a comprender a los demás. También te voy a dejar un enlace donde puedes adquirirlo si lo deseas. Ya con esto hemos llegado al final. Muchísimas gracias por acompañarme. Estoy más que honrado de tenerte aquí conmigo. Y si quieres recibir un correo cada vez que tengamos un episodio nuevo de este podcast, solo tienes que suscribirte en nuestra web, neuropsicologiard.com. Por correo siempre comparto muchísimos recursos, tips e ideas que no comparto en ningún otro lugar en relación a este ámbito de la psicología y la educación. Así que ya sabes, espero que podamos conectar de nuevo el miércoles de la próxima semana. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Y ahora seguro estás diciendo, ok David, lo entiendo, el autismo es independiente de la inteligencia. Y ahora seguro que estás diciendo, un comercial. La diferencia está en que en el síndrome de Asperger no hay un retraso en la adquisición del habla. Bla, bla, bla.